Bienvenidos a un nuevo programa del especial coronavirus. El virus continúa mutando. Ya están surgiendo nuevos tipos de la variante Delta, más peligrosos y contagiosos. Además, muchos países no dan abasto con la vacunación, o los ciudadanos no quieren vacunarse. Entre los vacunados nace la esperanza de una vida post-pandemia, pero otros ignoran el peligro y se niegan a vacunarse. La pandemia entre la catástrofe y la esperanza, ese es nuestro tema de hoy. Nos vamos a Rumania, donde el número de infecciones se está disparando. En Zimbabue hay toda una controversia en torno a la vacunación obligatoria de los funcionarios. Y además nos atrevemos a mirar hacia el futuro. ¿Puede la pandemia dar lugar a un auge digital en Grecia? Pero primero el sureste de Europa. Rumania es uno de los países más pobres de la Unión Europea. Abunda la corrupción y muchos ciudadanos tradicionalmente confían poco en su gobierno. Muchos han ignorado los llamados a la vacunación y ahora se disparan las cifras de infección. En el pequeño poblado de Gaiest, en Rumania, casi nadie quiere vacunarse contra el coronavirus. En el hospital local hay más de 90 pacientes con COVID gravemente enfermos. Para el director médico Laurențiu Belusica y tan solo 3 médicos más, es una carrera contrarreloj. Se dirige a la zona roja, la unidad con enfermos de COVID. El equipamiento del que disponen es completamente insuficiente. En medio de la Unión Europea falta incluso oxígeno. Necesito 150 botellas por día. ¿Y de cuánto dispone? De 45. Belusica y su equipo no pueden hacer mucho por los pacientes. Falta personal sanitario y también medicamentos. Según la OMS, en Rumania la incidencia a 7 días ha subido a 540 personas infectadas por cada 100.000 habitantes. Una de las causas es que las teorías de conspiración están muy extendidas. No estoy vacunado, estoy en contra porque no creo que este virus exista. No he decidido aún si me voy a vacunar. Voy a esperar unos meses. Al menos en Bucarest, la tasa de vacunación va en aumento. En este centro se forman colas desde que el número de infecciones se ha disparado en el país. Desde mediados de octubre, la media del número de fallecidos supera los 380 al día, un récord en la Unión Europea. Pero las vacunaciones en la capital no son suficientes. Solo el 31% de los rumanos ha recibido la primera dosis. El gobierno baraja ahora la posibilidad de apostar por las vacunas monodosis como la de Johnson & Johnson. Lo único que podemos hacer es aumentar considerablemente la tasa de vacunación. Con las vacunas monodosis se consigue una alta inmunidad en solo 14 días. El doctor Laurențiu Belusica del Hospital Provincial de Gaiest se muestra pesimista. Estoy cansado. Demasiado cansado. Y tal vez, no, sin duda estoy desanimado. Cree que las autoridades no se toman en serio la pandemia, ni siquiera ahora. No tenemos suficiente oxígeno ni medicamentos. Pronto nos arrollará la quinta ola. Las ambulancias siguen trayendo nuevos pacientes de COVID, pero ya no hay camas libres. El coronavirus arrasa Rumania a pesar de las vacunas disponibles. La desigualdad en las campañas de vacunación se hace evidente en el continente africano. Esto se debe en gran parte a que los países ricos han distribuido muy pocas vacunas en el sur global más pobre. En un intento de agilizar la vacunación, el gobierno de Zimbabue quiere que todos los empleados públicos se vacunen. Pero la medida de carácter obligatorio ha despertado críticas. Garikai Mashvengwe es maestro en una escuela pública de Harare, la capital de Zimbabue. Está vacunado como muchos otros empleados públicos, pero aceptó el pinchazo solo por temor a perder su trabajo. Garikai considera que la vacunación obligatoria para el sector público es discriminatoria y una violación de su libertad personal.
Siento que la pandemia nos ha privado de nuestros derechos. Sería diferente si todo el mundo tuviera que vacunarse. No solo nosotros, los funcionarios. Como si la administración pública fuera la única punta de lanza para luchar contra el COVID-19, lo cual es totalmente erróneo. Incluso con la vacunación prácticamente obligatoria en el servicio público, la tasa de vacunación en Zimbabue no ha aumentado como se esperaba. Apenas se forman colas en los centros de vacunación, a diferencia de lo que ocurría hace unos meses, cuando la tercera ola de coronavirus recorría el país. El objetivo del gobierno es vacunar a más del 60% de la población con la esperanza de acercarse a la inmunidad de rebaño. Eso sería casi 10 de los 15 millones de habitantes. Y para conseguirlo, las autoridades sostienen que habrá que restringir los derechos individuales. El gobierno cree que deben vacunarse para protegerse a sí mismos y a las personas con las que trabajan, a las que sirven. Los funcionarios públicos siempre trabajan con público. Tenemos que garantizar que todos ellos se vacunen. Los sindicatos han recurrido a los tribunales debido a la vacunación obligatoria, pero también afirman que el gobierno debería proporcionar la vacuna a todos los ciudadanos que quieran vacunarse. Es ilógico obligar a un empleado a vacunarse para que después el mismo empleado trabaje o atienda a personas no vacunadas. Para Garikai Masvinge, su certificado de vacunación es ahora la base para poder trabajar y no tener que preocuparse por sus ingresos. Muchos países están estudiando exigir un certificado de vacunación como requisito para poder seguir trabajando en el sector público. Desde el comienzo de la pandemia hemos estado informando sobre el coronavirus desde casa y procesando información de todo el mundo. Este año, el Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 investigadores de sistemas complejos. Predijeron una pandemia entre no vacunados. ¿Pero qué podemos esperar ahora? Preguntamos a nuestro experto. En nuestro video podcast de COVID-19 entrevisto de nuevo a Dirk Brockmann de la Universidad Humboldt de Berlín. Es especialista en sistemas complejos y elabora modelos que predicen el comportamiento de la pandemia. Hola, señor Brockmann. Hola. ¿Cuál es el panorama actual según la OMS? Las infecciones en Europa son motivo de preocupación, en especial en Europa del Este, Gran Bretaña e incluso Bélgica y los Países Bajos, donde la incidencia está aumentando. ¿A qué se debe? Hay muchas razones. Nos enfrentamos a la variante Delta, que es altamente infecciosa. Además, ha comenzado la temporada de frío y hay más reuniones en espacios cerrados. Y en muchos países aún hay mucha gente que no ha recibido las 2 dosis, que es la pauta completa de inmunización. A esto hay que agregar que los niños aún no han sido vacunados. Esto implica un ir y venir del virus entre los jóvenes, que terminan contagiando a la población mayor aún no inmunizada. Todos estos factores se juntan. Sin embargo, en Gran Bretaña hay muchas personas vacunadas y se han levantado las medidas preventivas. ¿Será ese el motivo? Sí, las medidas preventivas son por supuesto un factor de gran importancia. Implica el uso de mascarillas y mantener la distancia. Pero la variante Delta es muy infecciosa y la gente puede contagiarse aunque esté vacunada. La vacuna evita que enfermen gravemente, pero la probabilidad de infectarse no se reduce en un 100%. Como investigador, usted recoge información para analizar el desarrollo de la pandemia en Alemania con una nueva aplicación de donación de datos. ¿En qué consiste? Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana que implica la cooperación entre los ciudadanos y los científicos. Este intercambio se ha llevado a cabo desde el principio de la pandemia. La gente dona sus datos, por ejemplo, los de su rastreador de fitness, es decir, el pulso en reposo, número de pasos y datos fisiológicos. Los usuarios registrados envían los datos sanitarios de sus teléfonos inteligentes a los científicos. Se trata de parámetros que se alteran en quienes contraen el coronavirus. Así que los investigadores pueden calcular la curva de infección, aquí en azul. Ya está muy cerca de la línea de puntos de las infecciones registradas.
Y ahora, en la nueva versión, también tenemos la opción de utilizar la aplicación para contactar a los donantes de datos, que son 500.000 de personas, y hacerles preguntas, como cuándo tuvieron COVID, por ejemplo. Eso significa que podemos cruzar esos datos fisiológicos con los datos de comportamiento. Y todo eso ocurre en este experimento participativo en el que los científicos trabajamos junto a los ciudadanos. En otras palabras, todos están ayudando a comprender mejor esta pandemia y, en última instancia, a controlarla mejor. ¿Cuándo cree que terminará la pandemia? A mí también me gustaría saberlo y siempre espero que se cumplan pronósticos como el de se acabará en primavera. Pero tengo que ser sincero. Tuvimos una ola, luego tuvimos la segunda ola y la tercera. Ahora llega la cuarta ola. Y el virus siempre nos ha deparado nuevas sorpresas. No puedo decir cuándo terminará. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Incluso en un país tan rico como Alemania hay una gran incertidumbre respecto a la vacunación. Ahora muchos padres se preguntan si deberían vacunar a sus hijos, pero los expertos no dan respuestas claras. En este parque infantil en Berlín, la inminente aprobación de vacunas anti-COVID para niños es un tema que ocupa a algunos padres. Soy maestra en la escuela primaria del barrio y me entero una y otra vez de que sigue habiendo niños que se infectan, pero debo decir que sería mejor aguardar un poco. Mi hija pequeña tiene 3 años y la mayor 5 y no sé si habría que vacunarlas tan pronto. El niño tiene casi 3 años y la niña 7. Sería bueno que pronto estuvieran protegidos con la vacuna, sobre todo porque es molesto tener que hacerles la prueba a niños y escolares. Desde hace meses, BioNTech Pfizer trabaja en la aprobación de la vacuna para niños de entre 5 y 11 años y afirma que la vacuna de ARN mensajero ha demostrado ser segura y efectiva. Efectos secundarios como los raros casos de miocarditis no son exclusivos de este grupo de edad. Sin embargo, el pediatra berlinés Jakob Maske aconseja a los padres que esperen un poco. Al fin y al cabo, los niños corren un riesgo mucho menor. En primer lugar, nos gustaría que los padres le pierdan el miedo a la infección. Ahora sabemos que el sistema inmunitario de los niños funciona de manera muy diferente al de los adultos. Tienen una mejor defensa en la mucosa, en la nariz y en la orofaringe. Se enferman mucho menos. Aunque el coronavirus se propaga entre niños y adolescentes, la mayoría de ellos, según el Instituto Robert Koch, presentan un desarrollo asintomático o leve de la enfermedad. Además, según los expertos, los niños ya no suponen un peligro para grupos de riesgo como los mayores de 60 años, porque más del 85% de estos han sido vacunados. Por el momento no es necesario vacunar a los niños para minimizar el riesgo de contagiar a la familia. Por supuesto, es bueno que los niños también sean inmunes en algún momento. Lo que hay que tener claro es que si se inmunizan, ya sea por vacunación o por infección, ambas son de muy bajo riesgo. ¿Y qué dicen los niños en el parque infantil berlinés? ¿Se vacunarían? Yo lo haría si los padres estuvieran de acuerdo. Los míos seguro que lo estarían porque tiene sentido. Sí, si no duele mucho, sí. Y lo que más les gustaría es que la pandemia llegue a su fin. China extrema las medidas sanitarias ante una nueva ola de contagios. En la provincia de Jin, en el norte del país, se ha ordenado el confinamiento de toda la población. Pekín está aplicando una estrategia de cero COVID con toques de queda, test masivos y rastreo de contactos. No obstante, siguen surgiendo brotes locales. En la Cumbre Mundial de la Salud, celebrada en Berlín, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió una distribución más equitativa de las vacunas contra la COVID y recalcó que el acaparamiento de vacunas pone en peligro a todo el mundo. El director de la OMS, Tedros Adhanom, también hizo hincapié en la necesidad de suministrar más preparados a los países de mayor riesgo y abogó por un pacto global contra la pandemia.
Los indígenas de la isla de Pascua han decidido en un referéndum que seguirán con el veto al turismo en la isla, aunque no se hayan detectado contagios en el último año. 2/3 de los Rapa Nui votaron a favor de continuar su aislamiento. En esa isla, bajo jurisdicción chilena, se registraron en 2020 un total de 8 casos. ¿Cómo será el mundo post-pandemia? Y sobre todo, ¿qué pasará con la economía? La Unión Europea tiene previsto ayudar a sus socios a salir de la crisis del coronavirus con 750.000 millones de euros, con especial atención a los países del sur. En Grecia esperan que esas ayudas les permitan dar un salto digital definitivo. Yanina se halla al pie de la cordillera de Pindo. En esta ciudad de 130.000 habitantes, la vida transcurre de forma tranquila. Yanina es conocida por sus embutidos y sus quesos. Pero eso podría cambiar muy pronto con los fondos para el desarrollo post-COVID de la Unión Europea y la llegada de nuevas empresas tecnológicas. Las primeras se instalaron hace un par de años, como es el caso del gigante tecnológico TeamViewer. La empresa especializada en software de mantenimiento remoto se instaló en Ioannina en 2019. Patricia Papuc, de TeamViewer, llegó desde Rumania. Me pareció interesante. Ya era usuaria de TeamViewer en Rumania, es muy común allí. Y como soy bastante aventurera, decidí mudarme a Grecia. TeamViewer ha triplicado ya su plantilla y aspira a crecer aún más. Además de unos costes bajos, Ioannina también ofrece personal altamente cualificado. Sin embargo, la infraestructura en muchas regiones de Grecia dista mucho de ser ideal para las empresas tecnológicas. Hace falta una mayor velocidad de las conexiones de Internet y una red de telefonía móvil más eficiente. Ahora algunos tienen la esperanza puesta en los fondos post-COVID de la Unión Europea. Para el desarrollador tecnológico alemán P. Unai, todo pasa por la inversión estatal. Necesitamos mejores conexiones, un Internet estable, cables de fibra óptica y 5G. El gobierno griego quiere aprovechar el momento y ya ofrece exenciones fiscales. Durante su última visita a Ioannina, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis prometió un parque tecnológico. Atenas espera poder recurrir a los fondos europeos post-pandemia para costear la millonaria inversión en su salto tecnológico. Queremos formar parte de un gran centro tecnológico, hacer algo constructivo y provechoso para todos, para nosotros, para nuestros empleados y para toda la región. Tras la fuga de cerebros por la pandemia, algunos jóvenes griegos han decidido regresar al país. Al principio no lo podía creer. TeamViewer en Ioannina era impensable. Vi la vacante en su web y dije, ok. Para el alcalde, el centro tecnológico podría ser solo la primera piedra de algo más grande. Este parque podría volverse el centro tecnológico de la región. Esperamos que Ioannina se convierta en una suerte de Silicon Valley de los Balcanes occidentales. Los empleados, por su parte, disfrutan del ambiente distendido, la jerarquía horizontal y las posibilidades de crecimiento, algo a lo que los griegos no están acostumbrados, un sano equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Me encuentro muy relajada con mis colegas y amigos y el nivel de estrés es prácticamente cero. La idea de hacer de Ioannina el Silicon Valley de Grecia le parece tal vez algo exagerada, pero quién sabe, el potencial está ahí. Con la esperanza de recuperar su vida de antes de la pandemia, muchos alemanes toman aviones de nuevo, respetando las medidas contra el coronavirus, pero con la sensación de que la pandemia pasará. Es una situación peculiar también para los pilotos. Muchos de ellos llevan año y medio en tierra. El vuelo 1152 de Lufthansa aterriza en Palma de Mallorca. La isla Balear es de nuevo el destino paradisíaco de los alemanes tras meses de restricciones por la pandemia. Por la gran demanda se ha usado un Boeing 747 para este vuelo de 2 horas. Normalmente un jumbo así solo vuela tramos más largos como Asia o América del Norte. El piloto Richard Weidling revisa en tierra que no haya daños en los motores y el tren de aterrizaje.
La sensación de volar es maravillosa. La pandemia duró tanto tiempo. Muchos pilotos solo pudieron trabajar con jornada reducida, otros no volaron en año y medio. Todos estamos contentos de volar nuevamente. Comienza el embarque de pasajeros para regresar a Frankfurt mientras el copiloto se prepara para despegar. Llevaba 1 año y medio sin disfrutar de las hermosas vistas de la costa mallorquina. La pandemia dejó a muchos pilotos en tierra. Tuve un receso no voluntario de 15 meses por la pandemia. Se me hizo muy largo, nunca había dejado de volar tanto tiempo. Es una sensación muy especial estar de nuevo a bordo del avión. A pesar de llevar 17 años pilotando, tiene que hacer su primer vuelo tras el receso con un supervisor. El instructor Richard Weidling se asegura de que tenga todo bajo control. En cuanto me siento aquí para realizar mi trabajo, tengo que garantizar la misma calidad y seguridad que antes de la pausa de 15 meses, independientemente del coronavirus. También la tripulación nota cambios. Lufthansa ha identificado a los turistas como nuevo objetivo. El aumento de las videoconferencias ha reducido los viajes de negocios. Ahora se apuesta más por los turistas para asegurar el negocio y los puestos de trabajo. La gente viene feliz en estas rutas de destinos vacacionales. Muchos solo vuelan un par de veces al año y nos hacen preguntas. Por supuesto, algunos también tienen miedo a volar. El copiloto Felix Ebinger ya aterrizó en Frankfurt, 1000. pero con el simulador de vuelo. El experimentado piloto tuvo que superar simulaciones de situaciones peligrosas antes de poder volver a dirigir un avión real con pasajeros. Funciona sorprendentemente bien, te sientas y todo vuelve, pero está bien practicar primero en el simulador de vuelo. De vuelta en el avión real, Felix Ebinger y su instructor acaban de aterrizar en Frankfurt. Según el plan de vuelo, en 2 días toca el siguiente destino. Esta vez será Estados Unidos. ¿Cómo verán en el futuro los historiadores la pandemia del COVID-19? Al final de este programa mostramos que la tarea de responder a la pregunta de qué prevalecerá tras la pandemia, el miedo a la próxima catástrofe o la esperanza de un mundo mejor, ya ha comenzado en un museo de Dresde. El Museo Alemán de Higiene de Dresde aborda grandes cuestiones. Examina la vida humana, desde el nacimiento hasta el desarrollo sexual, analizando el cuerpo humano desde todos los ángulos. ¿Qué nos impulsa? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Y cómo se mueve el ser humano? En tiempos de pandemia, la labor del museo es más actual que nunca. Al mismo tiempo, se ve afectada de manera directa. El museo estuvo cerrado mucho tiempo por la pandemia del COVID-19. Tuvimos que pensar en otras estrategias para llegar a nuestro público. Para ello hemos desarrollado un nuevo formato con el objetivo de dirigirnos a nuestros visitantes por vía digital. Primero con visitas digitales guiadas en directo y en inglés. Los participantes pueden intervenir y hacer preguntas. Durante los últimos tiempos a menudo hemos escuchado la misma pregunta. Un museo de higiene. ¿Y qué puede explicarnos en relación con la pandemia? Durante mucho tiempo las medidas de higiene eran algo normal. El Museo de la Higiene de Dresde existe desde hace más de 100 años. Presenta campañas de educación sanitaria y muestra cómo la publicidad juega con los miedos de la gente o con su humor. Los artistas trabajan con formas de expresión impactantes. Como las esculturas de vidrio del británico Luke Jerram. Aquí el virus de la viruela, el primero en ser erradicado con una vacunación masiva. Y esto recuerda a la pandemia del COVID-19, cuando se inició la campaña de vacunación contra la viruela, también hubo controversia. Desde el principio hubo gente que se opuso a esta vacuna y a la vacunación obligatoria. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿La presunta protección de toda una sociedad mediante la vacunación obligatoria
o la libertad individual para decidir si vacunarse o no. To decide for himself or for the children to be vaccinated or not. El SARS-CoV-2 evidentemente también está presente en Dresde como escultura de hierro. De los acontecimientos del siglo XX e incluso antes, hemos aprendido que las pandemias siempre llegan de forma inesperada. Nadie puede predecirlas. Por tanto, la sociedad siempre debe estar preparada porque pueden llegar en cualquier momento. La lección más importante de la pandemia actual es volver a apreciar el valor de la ciencia. La importancia de la ciencia en esta pandemia y la lucha contra la COVID-19, todo esto se puede explorar ya en el Museo de Dresde.